¿Qué pasaría si uno de los personajes más conocidos de la Biblia escondiera un secreto que desafía todo lo que creíamos saber? ¿Podría ser posible que Potifar, el capitán de la guardia de Faraón, haya cambiado de sexo durante su encuentro con José? Esta pregunta intrigante nos lleva a explorar los textos antiguos y a descubrir una historia que ha sido ignorada o malinterpretada a lo largo de los siglos. Si te interesa conocer la verdad oculta detrás de este relato, quédate con nosotros hasta el final. Antes de adentrarnos en la posible transformación de Potifar, es esencial entender el contexto en el que se desarrolla la historia. José, uno de los hijos de Jacob, fue vendido como esclavo por sus hermanos celosos y llevado a Egipto. Allí, fue comprado por Potifar, un oficial de alto rango en la corte del faraón. José, gracias a su inteligencia y lealtad, ganó rápidamente la confianza de Potifar, quien lo puso a cargo de toda su casa. La historia de José y Potifar se encuentra en el libro del Génesis, específicamente en el capítulo 39. En este capítulo se nos cuenta cómo la esposa de Potifar intentó seducir a José, pero él, siendo un hombre justo, rechazó sus avances. Como resultado, ella lo acusó falsamente de intentar violarla, lo que llevó a José a ser encarcelado. Aunque el relato bíblico tradicional se enfoca en la esposa de Potifar, algunos estudiosos y textos apócrifos han sugerido que Potifar mismo podría haber tenido un rol más complejo en esta historia. En algunos textos antiguos existe la insinuación de que Potifar podría haber experimentado un cambio de sexo o haber sido un personaje andrógino. Esta idea, aunque controversial, abre una nueva perspectiva sobre la relación entre Potifar y José. Es importante señalar que la Biblia, en su forma canónica, no menciona explícitamente que Potifar haya cambiado de sexo. Sin embargo, la exploración de textos y tradiciones extracanónicas nos ofrece una ventana para reconsiderar los roles de género y las identidades sexuales en el antiguo Egipto. La idea de que Potifar pudiera haber cambiado de sexo o tener una identidad andrógina podría tener su origen en los mitos y creencias del antiguo Egipto. En la mitología egipcia, las divinidades frecuentemente poseían características tanto masculinas como femeninas, y los cambios de forma eran comunes. Esta fluidez de género podría haberse reflejado en la interpretación de la historia de Potifar en algunos círculos esotéricos. Además, en el Talmud, un texto central del judaísmo rabínico, se menciona que Potifar fue castrado, lo que podría haber dado lugar a interpretaciones más radicales sobre su identidad. La castración, en muchas culturas, no solo afectaba el estatus social de una persona, sino también su identidad de género, lo que podría haber contribuido a la idea de un cambio de sexo en Potifar. Más allá de la cuestión del género, la historia de José y Potifar también puede interpretarse como una narrativa de poder y control. José, un extranjero en Egipto, se encuentra en una situación de vulnerabilidad al ser esclavo en la casa de un oficial poderoso. La acusación de la esposa de Potifar es una herramienta para mantener el control sobre José y asegurarse de que no se vuelva demasiado poderoso o influyente dentro del hogar. La relación entre José y Potifar y el papel de la esposa de Potifar reflejan las dinámicas de poder que existían en las sociedades antiguas. Sin embargo, la posibilidad de que Potifar pudiera haber tenido una identidad de género no binaria añade una capa adicional de complejidad a esta historia, sugiriendo que las relaciones de poder también podían estar influenciadas por cuestiones de género y sexualidad. Siguiendo con la exploración de Potifar, hay que destacar que el concepto de androginia no era ajeno a las culturas antiguas y menos al Egipto de los faraones. En varios mitos egipcios, los dioses y seres divinos eran representados con una combinación de características masculinas y femeninas, simbolizando la totalidad y el equilibrio cósmico. Este trasfondo cultural podría haber influido en cómo algunos textos y tradiciones más tardías interpretaron a Potifar. En esta línea de pensamiento, algunos estudiosos han especulado que la posible androginia de Potifar
podría estar relacionada con su posición social y espiritual. En el antiguo Egipto, aquellos que servían en roles cercanos a la realeza o en funciones religiosas a menudo eran vistos como figuras que trascendían las limitaciones de género humano. Potifar, al ser un oficial de la corte del faraón, podría haber sido percibido como un ser que representaba más que simplemente un género. El Talmud menciona que Potifar fue castrado, lo que nos lleva a reflexionar sobre cómo esta mutilación podría haber afectado no solo su estatus social, sino también su identidad de género. En la antigüedad, la castración se veía como un acto que alteraba radicalmente la masculinidad de una persona, llegando en algunos casos a ser considerado como una transformación hacia lo femenino. Este concepto, combinado con la posición elevada de Potifar, podría haber alimentado las interpretaciones de su identidad como andrógina o incluso femenina en ciertos contextos. El impacto de la castración en Potifar no debe subestimarse. No solo era un acto de mutilación física, sino también una transformación simbólica que podría haber sido vista como una forma de purificación o elevación espiritual. En algunas culturas antiguas, los castrados ocupaban un lugar especial en la sociedad, actuando como intermediarios entre lo humano y lo divino, lo masculino y lo femenino. Este rol dual podría haber influido en cómo Potifar fue percibido y recordado en tradiciones posteriores. En algunas interpretaciones esotéricas y gnósticas, Potifar es visto como una figura más compleja que simplemente un oficial egipcio. En estos círculos, la idea de un cambio de sexo o de una identidad fluida podría haber sido simbolizada como una metáfora de transformación espiritual. Potifar, en este contexto, no solo sería un personaje histórico, sino una representación de la capacidad humana para trascender las limitaciones físicas y alcanzar un estado de unión con lo divino. La relación entre José y Potifar, desde esta perspectiva, podría haber sido vista como una prueba espiritual donde José debía resistir no solo las tentaciones físicas, sino también las ilusiones y engaños del mundo material. Potifar, con su identidad ambigua, representaría la tentación de dejarse seducir por el poder y la ambición, algo que José logra superar al mantenerse fiel a su fe y principios. Si consideramos la historia de José en un nivel simbólico, la figura de Potifar podría representar los desafíos y pruebas que enfrentamos en la vida. La ambigüedad de su género, vista desde esta perspectiva, sería un reflejo de las incertidumbres y ambivalencias que todos debemos enfrentar. La seducción, la traición y la injusticia son elementos centrales en la historia de José, y Potifar, con su identidad compleja, añade una capa de significado a estos temas. Potifar podría simbolizar las fuerzas del destino que intentan desviar a José de su camino divino. La castración de Potifar, su posible androginia y su posición de poder se convierten en símbolos de los obstáculos que José debe superar para cumplir con su destino. Al resistir las tentaciones de Potifar y su esposa, José demuestra su fortaleza espiritual y su devoción a Dios, lo que eventualmente lo lleva a ser recompensado. Es posible que la historia de Potifar y José contenga más capas de significado de las que tradicionalmente se han interpretado. La idea de que Potifar pudiera haber tenido una identidad de género ambigua o que experimentara un cambio de sexo abre la puerta a nuevas lecturas y reflexiones sobre este relato bíblico. La ambigüedad de género, vista a través del lente de las tradiciones esotéricas y culturales de la antigüedad, podría ofrecernos una comprensión más profunda de las pruebas que José enfrentó y cómo éstas lo moldearon como líder y profeta. En última instancia, la historia de Potifar y José es un recordatorio de que los textos sagrados pueden contener múltiples significados y que la interpretación de estos relatos puede variar según el contexto cultural e histórico. La posibilidad de que Potifar haya cambiado de sexo durante su encuentro con José es una teoría que, aunque no está respaldada por la Biblia canónica, nos invita a reflexionar
sobre las complejidades de género, poder y espiritualidad en las narrativas bíblicas. Si aceptamos la posibilidad de que Potifar tuviera una identidad de género ambigua o que experimentara algún tipo de transformación, esto podría alterar significativamente nuestra comprensión de la historia de José. En un nivel simbólico, este cambio podría representar la capacidad de adaptabilidad y transformación que todos debemos cultivar para superar las pruebas de la vida. José, enfrentado a una situación inesperada y compleja, demostró una fortaleza y un sentido de justicia que lo convirtieron en un líder capaz de guiar a su pueblo en tiempos de necesidad. La historia de José ha sido interpretada durante siglos como un relato de resiliencia, fe y la victoria del bien sobre el mal. Sin embargo, al añadir esta nueva capa de significado, la narrativa se enriquece, mostrando que las pruebas que enfrentamos no siempre son claras ni sencillas. Potifar, con su posible identidad fluida, podría simbolizar los desafíos que cambian de forma y naturaleza, obligándonos a permanecer firmes en nuestros principios, pero también a ser flexibles y comprensivos. La posibilidad de que Potifar haya cambiado de sexo o que haya sido andrógino nos lleva a reflexionar sobre las lecciones más profundas que podemos extraer de la historia de José. En lugar de ver esta historia simplemente como un relato de moralidad y justicia, podemos interpretarla como una enseñanza sobre la importancia de la identidad, la aceptación de lo diferente y la necesidad de adaptarnos a los cambios que la vida nos presenta. José, en su resistencia a las tentaciones y su capacidad para adaptarse a nuevas circunstancias, se convierte en un modelo a seguir para todos aquellos que enfrentan pruebas en su vida. La posible transformación de Potifar nos recuerda que el cambio es una parte inevitable de la existencia humana y que debemos aprender a navegarlo con sabiduría y compasión. En nuestra sociedad actual, donde las cuestiones de género y identidad son temas de gran relevancia, la historia de Potifar y José podría ofrecernos una nueva perspectiva sobre la diversidad y la inclusión. La posibilidad de que un personaje bíblico importante haya tenido una identidad de género fluida o haya experimentado una transformación significativa nos invita a reconsiderar nuestras propias creencias y prejuicios sobre el género y la sexualidad. Además, esta interpretación nos muestra que los textos sagrados pueden ser una fuente de inspiración y guía para abordar los desafíos contemporáneos. Al explorar las historias bíblicas con una mente abierta y un enfoque inclusivo, podemos encontrar lecciones valiosas para construir una sociedad más justa y comprensiva. Es fundamental recordar que la interpretación de los textos sagrados es un proceso continuo y dinámico. A lo largo de la historia, las escrituras han sido interpretadas de diversas maneras según el contexto cultural, social y religioso de cada época. La historia de Potifar y José no es la excepción, y la posibilidad de que Potifar haya cambiado de sexo o que tuviera una identidad de género ambigua nos recuerda que siempre hay nuevas formas de entender y aplicar estas historias en nuestras vidas. El diálogo sobre estas interpretaciones es esencial. Al compartir nuestras ideas y perspectivas, podemos enriquecer nuestra comprensión de los textos sagrados y encontrar nuevas formas de aplicarlos a los desafíos que enfrentamos en el mundo moderno. La historia de José y Potifar, vista bajo esta nueva luz, nos ofrece una oportunidad para reflexionar sobre nuestra propia identidad, nuestras creencias y cómo podemos construir una sociedad más inclusiva y compasiva. La posibilidad de que Potifar haya cambiado de sexo durante su encuentro con José es una teoría que, aunque no está respaldada por la Biblia canónica, nos invita a explorar las complejidades de género, poder y espiritualidad en las narrativas bíblicas. Esta interpretación nos muestra que los textos sagrados pueden contener múltiples significados y que nuestra comprensión de ellos puede evolucionar con el tiempo. Te invitamos a reflexionar sobre esta historia y a considerar cómo las lecciones de José y Potifar pueden aplicarse en tu propia vida. ¿Cómo enfrentas los desafíos y cambios que la vida te presenta? ¿Estás abierto a nuevas interpretaciones y perspectivas?
No te pierdas nuestro próximo video, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte nada.